nuevos beneficios, nuevos incentivos para el 2021. Nos acompañan para el día de hoy Andrea Vázquez para el tema de Economía Naranja, directora de la Fundación Compás Urbano, y Mónica Ramírez Hartman, directora de la Corporación Colombia Crea Talento. Y para el segundo tema de fuentes de energía renovables no convencionales y eficiencia energética, Ana María Muñoz Vieira, abogada corporativa con amplia experiencia en el tema. Agradecemos muy especialmente a nuestras codirectoras del comité, Adriana Melo y Beatriz Villegas, quienes nos apoyan con el liderazgo del comité tributario. Para el día de hoy igualmente le damos una cordial bienvenida a María Mercedes Vélez, jefe de impuestos de la ANDI, quien va a estar acompañando a Andrea y a Mónica en el tema de economía naranja. Bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan igualmente, tanto de las firmas como de las empresas afiliadas a AmCham, y le cedo la palabra a Andrea. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Adriana y Beatriz, también por permitir este espacio. Les voy a presentar. En la pantalla me dan una señita, por favor, si ya están viendo. Entonces, como les decía Carlos, mi nombre es Andrea Vázquez, soy la directora de la Fundación Compás Urbano. Hoy, junto a CoCrea, les queremos presentar el beneficio para la economía naranja. Primero, Mónica, y ya la presento, nos va a presentar de qué se trata todo el beneficio, y paso yo a presentarles qué es la Fundación Compás Urbano y qué proyecto estamos proponiendo. Antes de darle la palabra a Mónica también, y como lo decía Carlos, les quiero presentar pues a María Mercedes Vélez. Le voy a decir mi mamá porque es mi mamá. Ella es la persona que nos ha estado acompañando y asesorando en todo el tema tributario. Como decía Carlos, ella es abogada tributarista, trabaja en la ANDI, y digamos que toda la formulación del proyecto también lo hemos hecho muy de la mano. Pero paso ya a darle la palabra a Mónica y a presentarles a Mónica Ramírez, la directora de CoCrea, quien nos va a presentar el incentivo, y ya vuelvo yo y les presento pues de qué se trata la fundación y el proyecto. Mónica, adelante, y mucho gusto y buenos días. Buenos días y muchas gracias, Andrea, por esta invitación, y bueno, a todos los asistentes. Efectivamente, como les estaba comentando Andrea, este proyecto hizo parte de una convocatoria que abrió CoCrea el año pasado y que abrimos todos los años precisamente para facilitar el acceso a recursos para los proyectos de la economía naranja. Esto hace parte de una política pública del gobierno por desarrollar y fortalecer estos sectores en el país. Y bueno, precisamente el mecanismo que les voy a explicar es este. Yo no sé si, perdón, voy a compartir aquí la presentación. Ya, rápidamente para pues, poner en contexto y explicar de qué se trata CoCrea, de qué se trata este mecanismo y de qué se trata precisamente este beneficio tributario que cobija a este proyecto. Entonces, muy rápidamente, pues primero explicarles qué es CoCrea para que tengan esa información y sientan ese respaldo que hay detrás de esta organización y de este mecanismo que estamos implementando en el país. CoCrea es una corporación mixta sin ánimo de lucro que tiene participación público-privada. Nuestros socios fundadores son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, y como miembro asociado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La idea detrás de la creación de CoCrea es que esto se convierta en una agencia de desarrollo de la economía naranja en Colombia, en todo el país, en todo el territorio nacional, en todos los sectores que componen esta economía cultural y creativa y en todas las etapas de la cadena de valor que la conforman. Así que tiene un área de acción muy amplia, pero empezamos operaciones el año pasado con la implementación del decreto 697, que es específicamente este proyecto del cual estamos hablando. Y esto tiene una
un trasfondo bien interesante, y es en términos de política pública, y lo voy a describir muy rápidamente. El gobierno ha priorizado la economía naranja, como ustedes bien saben, ha sido una de las banderas de gobierno, con la creencia o con, digamos, con la convicción más bien de que estos sectores culturales, de economía creativa, de industrias culturales y creativas, son realmente un motor de desarrollo y de transformación social y económica del país. Pero también el gobierno tiene muy claro que no tiene el presupuesto para hacerlo solo, para desarrollar de manera digamos, unilateral y utilizar todos los recursos que se necesitarían para desarrollar estos sectores. Y por eso crea un incentivo tributario que lo que hace en esencia es invitar al sector privado a vincularse a esta prioridad de desarrollar estos sectores. Lo hace precisamente entonces a través de un beneficio tributario, que es dar una deducción en la renta, en el pago de los impuestos de renta, para que con ese ahorro que se genera se pueda inyectar esos recursos a los sectores culturales y creativos. Entonces, en realidad esto es, y pues lo hablamos siempre como una ecuación donde hay un ejercicio de corresponsabilidad, donde ambas partes intervienen, el sector cultural y los otros sectores de la economía, los otros sectores empresariales, donde ambos obtienen algo a cambio, donde ambos se benefician, y por lo tanto es una ecuación donde hay un gana-gana. Esa es como la esencia detrás de todo este mecanismo. No voy a detenerme con los resultados de la convocatoria, pero pues el año pasado abrimos una. En esa convocatoria 2020 fue que este proyecto quedó avalado para efectos de la convocatoria. Significa que pasó por todas las etapas de verificación de cumplimiento de requisitos, que cumplía con todas las condiciones jurídicas para presentar y postular su proyecto, y que además obtuvo la calificación suficiente, que es por encima de 80 puntos de 100, para considerarse un proyecto avalado. Entonces, aquí no me detengo en los resultados, voy a entrar entonces en el beneficio tributario, que es lo que nos interesa en esta conversación. Entonces, como les hablaba de la corresponsabilidad, en este ejercicio, en este mecanismo, entran dos partes, dos actores. Por un lado está lo que llamamos en el decreto el titular de proyecto, que en este caso es pues este proyecto avalado, que se presentó a la convocatoria y cumplió con los requisitos y obtuvo el aval. Ese aval le da entonces derecho a ir a ofrecer el proyecto a potenciales aportantes que estén interesados en poner sus recursos para el desarrollo de ese proyecto, y recibir a cambio un certificado de inversión o donación que le da derecho a deducir el 165% del valor aportado a ese proyecto y recibir un certificado de inversión o donación que puede aplicar, que puede utilizar de varias maneras, pero en principio lo puede aplicar a su declaración de renta, y por lo tanto pues con esto baja su renta líquida gravable y va a pagar menos impuesto de renta. Pero además, ese certificado de inversión o donación tiene las características de ser un título o valor negociable en el mercado secundario. Significa que se puede fraccionar hasta en 5 veces, tiene una vigencia de 2 años, se puede usar de manera parcial, y obviamente pues al ser un título o valor puede ser negociado en el mercado y obtener liquidez a cambio. Digamos que ese es el efecto evidente, el beneficio tributario al que da derecho este certificado. Adicional a eso, y obviamente pues parte de la invitación que está haciendo Andrea para vincularse a este proyecto, tiene que ver con el impacto que genera ese proyecto, el impacto en la sociedad, en la economía, en diferentes, perdón, estoy oyendo, ya. Entonces, pues la invitación es esa, es a evaluar el proyecto en su integralidad y obviamente adicional al beneficio tributario. Entonces, esto puede hacer parte de los programas de responsabilidad social, de bienestar de una compañía, y la idea es que los recursos pues se canalicen a ese proyecto para que se pueda ejecutar tal cual como fue postulado la convocatoria. Muy importante hablar de la transparencia y el control y el seguimiento que tiene, que implementa este mecanismo, y es precisamente que los recursos se manejan a través de un patrimonio autónomo abierto en una sociedad fiduciaria. Eso da un control y un seguimiento presupuestal muy riguroso, porque la hoja de ruta de esa fiduciaria, de ese patrimonio autónomo, será el plan de gastos que fue presentado a la convocatoria. Eso garantiza que los recursos se utilizan en exactamente aquello que fue aprobado. Y por otro lado, COCREA hace también un seguimiento físico a la ejecución a través de informes permanentes, de visitas, de auditorías, etcétera, para garantizar que el proyecto efectivamente se lleva a cabo y se ejecuta tal cual como fue presentado. Aquí tampoco me detengo.
ya les comenté entonces, para obtener el beneficio tributario, el proceso por parte de un aportante es muy simple. Como este proyecto ya fue avalado, Andrea está en una etapa como precontractual de hacer la documentación que se requiere para esto, para poder iniciar la ejecución, y parte de eso tiene que ver precisamente con conseguir los recursos de los aportantes que vayan para la ejecución de este proyecto. Cuando eso pase y se consignan esos recursos a un patrimonio autónomo, COCREA le emite una certificación de cumplimiento al Ministerio de Cultura para que el Ministerio de Cultura emita el certificado de beneficio tributario, el certificado de inversión o donación. Como les comentaba, este certificado es un título valor, existe en el mercado quienes buscan estos títulos para poder precisamente aplicarlos a su declaración de renta, entonces pues son negociables, y una vez pues el aportante recibe ese certificado, puede decidir usarlo para su declaración de renta o efectivamente negociarlo o fraccionarlo o usar una parte y vender la otra. En términos del impacto de este beneficio tributario, cuando yo hablo de una deducción del 165%, nos referimos a la deducción sobre el valor aportado. Entonces vamos a tomar este ejemplo muy sencillo. Obviamente las declaraciones de renta son un poco más complejas que esto, pero pues esto es para demostrar como el impacto directo que genera este aporte. Entonces tenemos un ejemplo de una empresa que no hace esta inversión o donación a un proyecto cultural y creativo. En este ejemplo tiene una renta de 1.000, el impuesto de renta de este año 2021 es de 31%, por lo tanto pagaría 310 de impuesto de renta. En la columna siguiente vemos este mismo ejemplo, pero donde una empresa hace una inversión o donación de 100 a este proyecto, por lo tanto puede deducirse 165. Esa deducción, como está antes, o sea, como se utiliza para calcular la renta líquida gravable, pues disminuye la renta líquida gravable a 835, y sobre ese valor, sobre esos 835, es que se calcula el 31% de impuesto de renta. Entonces, en este caso, pues pagaría 258.9 en vez de 310. Ese ahorro es de alguna manera el retorno sobre la inversión de esos 100 que está dándole el gobierno de vuelta por haber invertido en un proyecto de la economía naranja, que precisamente pues es esta intención de vincular al sector privado para ayudar a desarrollar estos proyectos y que logren impactar dentro de la economía del país. Y cierro con esto, pues hemos hecho un ejercicio, nosotros trabajamos con varias firmas de abogados y nos han ayudado a hacer este ejercicio de comparación de incentivos tributarios de los que existen en el país y que las empresas tienen acceso a para aplicar en su declaración de renta. Y este realmente es muy interesante porque es de los más altos, de los que más alto impacto genera en términos de lo que representa esa deducción del 165% ya sobre el resultado final. Es comparable con la ley del cine, pero la ley del cine es limitada en su aplicación porque solo permite hacer inversiones a producciones cinematográficas colombianas, mientras que este está abierto a todos los proyectos que queden avalados por la convocatoria, y eso abarca 103 actividades económicas o 103 códigos SIU, por lo tanto es muy amplio en el tipo de proyectos a los que se puede aportar, y no hay ninguna limitación frente a qué empresa puede hacer un aporte. Es más, los aportantes a este tipo de proyectos pueden ser cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. La única condición es que pague renta en Colombia, que sea declarante de renta en Colombia. Así que pues es un incentivo tributario que realmente vale la pena mirar y que además del impacto económico o en el ejercicio de la renta, pues realmente está ayudando a desarrollar unos sectores que generan un altísimo impacto en el país, que generan empleo, que generan bienestar, que generan procesos de encadenamientos productivos, que generan procesos de formación y formalización. Así que más allá del beneficio tributario, pues hay toda otra serie de beneficios blandos, si uno los quiere llamar así, pero pues, claramente no son blandos, que realmente vale la pena hacer este ejercicio de mirar cuáles son los proyectos que están quedando avalados y obviamente pues en la medida de las capacidades de las diferentes empresas, ojalá poner los recursos para que muchos de estos proyectos lleguen a su ejecución. Y yo creo que me detengo ahí porque pues lo demás es ya entrar mucho en detalle acerca de la convocatoria. Obviamente si alguna empresa de las que está aquí presentes tuviera interés en conocer más en profundidad, pues desde COCREA estamos a la orden para
para hacer esas sesiones y para reunirnos con más tiempo, pero pues aquí que obviamente aquí el enfoque de esta presentación es que Andrea pueda presentar su proyecto y convencerlos de la importancia realmente de hacer estos aportes, de hacer estas inversiones, y el complemento que quería dar CoCrea era explicar y dar en contexto el beneficio tributario del que estamos hablando, y que pues este proyecto cumplió precisamente con esos requisitos y fue un proyecto avalado por esta convocatoria. Entonces con eso termino yo y le paso nuevamente la palabra a Andrea. Mónica, muchas gracias. Igual al final vamos a tener como un espacio para preguntas. Le doy ya la palabra a mi mamá, María Mercedes Vélez. A mí no sé si quieres complementar pues como toda la parte tributaria con algunas de las preguntas que nos hacen recurrentemente en las diferentes empresas, y yo ya paso a presentar la fundación y el proyecto. Sí, muy buenos días. La presentación que hizo la doctora Mónica en cuanto a la parte tributaria es muy completa. Yo solamente mencionaría algunos temitas adicionales. Cuando Mónica presentaba la comparación con otros beneficios tributarios, en el tercero estaba la comparación con la CESAL, y me parece muy pertinente, porque yo creo que el mensaje que tenemos que tener es que este beneficio tributario, esta donación, se maneja como una deducción. En Colombia normalmente las donaciones se manejan como descuento tributario, pero esta como excepción se maneja como deducción al 165%. Y yo destacaría dos cosas. Primero, cuando se trata de un descuento tributario por donaciones, la regla general es que tiene un límite del 25%, pero adicionalmente uno debe sumar 3 descuentos y mirar que la suma de los 3 no superen el 25%. Me refiero a medio ambiente, ciencia y tecnología y las otras donaciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta donación que se maneja como deducción? La ventaja es que me da el 165%, como decía la doctora Mónica, con tarifa del 31%, equivale que por cada 100 pesos que yo doy, 51.15 me los devuelve el gobierno vía esa deducción, y que adicionalmente yo no tengo que ir a mirar si tengo otros descuentos tributarios, como son los ya mencionados, ciencia y tecnología y medio ambiente, para ver que no me superen ese tope del 25%. Entonces me parece que de las donaciones, yo creo que de lejos, desde el punto de vista tributario, es la más atractiva. Pero también hay algo que me parece importante destacar. Si uno quiere leer todo lo que hay sobre la materia, para los tributaristas, pues nosotros tenemos el DUT, donde recogen toda la materia. En cultura está lo mismo, el 1080 del 2015, en su capítulo final tiene todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, que los invito, por si quedan con alguna duda, pues a revisarlo allí. Allí están tanto las normas sobre esto han sido poquitas, son la 1955, que es la ley del plan, que salió en el 19, que en el artículo 180 habla del tema. Después se reglamentaba en el 670, al año siguiente, en el año anterior, en un decreto que no es legislativo, sino un decreto reglamentario, y un decreto de fin de año que lo quiero mencionar porque me parece muy importante, que es el 1702. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque de alguna manera quiero destacar como el buen ánimo, la disposición permanente de la gente del Ministerio de Cultura y de CoCrea para resolver inquietudes y para resolver los problemas que hemos detectado. ¿A qué me refiero particularmente? Las resoluciones que han salido sobre el tema, que han sido dos, una daba a entender, la 1497 daba a entender que el beneficio tributario se daba cuando me dan el certificado de inversión y donación, más conocido como el CID, cuando me dan ese certificado y ya tuvieran por parte del Ministerio de Cultura el cumplimiento por parte de la entidad a quien se hace la donación. Esto postergaba en el tiempo, y en el sector privado pues uno no va a dar una donación tan condicionada, y afortunadamente y en buena hora salió el 1702, donde dice que es una fiducia irrevocable. Por ningún motivo se puede cambiar el destino de la donación, de tal manera que si llegara a haber un incumplimiento por parte de la entidad a quien se hace la donación, ya el beneficio tributario está. Entonces, si en el 2021 la entidad X decide aportar a CoCrea a uno de estos proyectos que han sido calificados y saca el cheque en marzo del 2021, ¿qué dice ese decreto 1702? Dice
que tan pronto se tenga el certificado del patrimonio autónomo, donde dice que se constituyó la fiducia irrevocable, se puede tener el beneficio y el certificado, que ya decimos el CID, y le da un plazo máximo para expedirlo, que es hasta el 1 de enero del 2022. Es decir, cuando el año entrante, 2022, presente la declaración del 21, que la debo presentar en marzo o abril, yo ya tengo en enero el certificado. Es decir, el beneficio tributario se da para el año gravable correspondiente al año en el cual se haga la inversión o la donación, porque hay las dos modalidades. Aquí nos estamos refiriendo básicamente al de la donación, pero entonces el año gravable del beneficio no se difiere, sino que se concede en el mismo año en que se hace la donación. Esto me parece muy importante. Y otra cosa que quiero destacar, la doctora Mónica nos dijo que ese certificado que me dan, que es negociable, que tiene 2 años, que inclusive se va a registrar en la bolsa de valores, tiene una ventaja para la planeación tributaria, es que yo lo puedo fraccionar en 5. Entonces, si yo tengo un grupo económico donde una de las empresas es la que procede a hacer la donación, yo puedo mirar la planeación tributaria de quién necesita más deducción dentro del grupo económico, y yo puedo decir, esta filial necesita este año más deducción, y por lo tanto, al poder fraccionarla hasta en 5, a esa empresa se le daría el beneficio tributario. Entonces, no, pues no sé si de pronto más adelante hay preguntas. Yo simplemente quería destacar eso como un beneficio tributario muy interesante, con empresas muy serias y con el Ministerio de Cultura de la mano, jalonando y muy interesado en el tema. Entonces, Andrés, sin más, te doy la palabra. Listo, mami, muchas gracias. Sí, ahorita vamos a tener un espacio para preguntas, entonces paso ya a presentarles quiénes somos nosotros, qué hacemos como fundación y a presentarles el proyecto que presentamos ante COCREA. Empiezo pues como contándoles cuál es nuestra misión. Compás Urbano es una fundación que nace hace 6 años y tiene como objetivo misional, nuestra base misional es democratizar el acceso al arte y la cultura. Nosotros estamos convencidos que el arte y la cultura generan profundas transformaciones en el ser y en la ciudad. En el ser porque facilita, potencia el proyecto de vida. La OMS acabó de incluir la cultura como uno de los mecanismos, herramientas que ayudan en todo el tema pues, de la pandemia y la salud. Y en la ciudad porque partimos de la idea que lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se habita y lo que no se habita no se cuida. Y creemos que el arte, la cultura, la recreación son esos vehículos, esos catalizadores que nos llevan a conocer y apropiarnos del territorio. Entonces nosotros queremos democratizar, que toda la gente tenga acceso a la cultura, entendiendo la cultura como un mecanismo de transformación. Nuestra visión es en 5 años poder tener presencia en otros territorios de Medellín y de Colombia para ir ampliando nuestro alcance de nuestro objetivo misional. ¿Cómo logramos esa democratización del acceso al arte y la cultura? Nosotros tenemos 4 líneas de acción. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que consolidamos toda la agenda cultural y recreativa de la ciudad de Medellín. Este se hace por medio de un esfuerzo colaborativo. Nosotros diseñamos un software. Es importante decirles la base de nuestra fundación, pues como herramienta en la tecnología. Nosotros tenemos un software a la medida. Ahí todos los las organizaciones culturales suben sus propios eventos, entonces el MAM, el Matacandelas, el Metropolitano suben sus eventos, nosotros los revisamos y nos encargamos ya de divulgarlo y darlo a conocer a toda la ciudadanía. Hoy trabajamos de la mano con 320 organizaciones que son las que suben pues todos los eventos a la plataforma. En el 2019, y no hablamos del 2020 porque fue un poco atípico, divulgamos 8,000 eventos. Acá tenemos el apoyo de Google y de Amazon que nos dan recursos para esta línea, recursos en especie, pero pues son muy valiosos. Y tenemos una comunidad digital de alrededor de 45,000 personas y la página están entrando alrededor de 40,000 personas a visitar la web y ver todo lo que pasa en la ciudad. La página es www.compasurbano.com si alguno pues quiere ver como toda la programación que tiene la ciudad y los otros municipios de Antioquia. La segunda línea
se llama Bajo la piel de Medellín y tiene como objetivo seguir democratizando ese acceso al arte, la cultura y la ciudad, pero ya no por un tema digital, sino por medio de recorridos. Entonces nosotros hacemos recorridos con enfoque cultural y comunitario. En este tiempo hemos hecho recorrido para 18.000 personas y es muy importante. Esta es una línea que toda la gente piensa, es para turistas, pero nuestro foco ha sido para los ciudadanos de Medellín. Entonces ahí hacemos muchos recorridos, por ejemplo, con Confama, hacíamos, pues antes de la pandemia, todos los miércoles, recorridos gratuitos para toda la ciudadanía, con la alcaldía de Medellín, con el Buró, con el AFID, también las empresas como Sura, como Grupo Argos, nos han buscado para que hagamos recorridos para sus equipos y colegios, pues también. Tenemos un portafolio, por decirlo así, de 180 recorridos que hemos personalizado porque personalizamos los recorridos según como las necesidades de generación de conocimientos y excedentes pedagógicos de la persona con la que vamos a trabajar. La tercera de las líneas es el observatorio. El observatorio es un sistema que captura y analiza información del sector cultural y creativo. El principal producto que tenemos acá, que para mí es supremamente valioso, es un mapa donde caracterizamos todos los actores culturales y creativos de la ciudad de Medellín. Digamos que este es el primer mapa que tiene la ciudad abierto a toda la ciudadanía, ustedes también lo pueden consultar, y ahí tenemos caracterizados a 1.200 actores culturales. Este es una política o un esfuerzo que desde el nivel nacional y nivel departamental se está buscando ampliar y hacer en política pública. Hace 2 años Findeter hizo un mapeo en las 10 principales ciudades y en el plan de desarrollo de la gobernación de Antioquia está también la necesidad de ampliar la caracterización de las organizaciones culturales para saber por lo menos quiénes hacemos parte del sector. Acá trabajamos mucho pues como en consultoría con Fama, con Ruta N, con la alcaldía de Medellín. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto importante con Ruta N para ayudarle a la alcaldía a generar un programa para la formación y gestión de públicos. Y la cuarta de las líneas es la formación de reporteros culturales. Nosotros nos dimos cuenta que por más que nosotros tuviéramos una plataforma actualizada, divulgando toda la información, nos quedábamos o todavía nos quedamos un poco cortos como ciudad a la hora de contar y divulgar la cultura. En Medellín no hay muchos críticos culturales y no hay muchas personas que nos estén hablando de cultura, y con el apoyo de la Fundación Fraternidad Medellín y Cámara de Comercio tenemos un proceso de formación a reporteros culturales, de nuevo para cumplir ese objetivo misional macro, que es democratizar el acceso al arte y la cultura. Dentro de pues, esta trayectoria y de lo que hacemos, como contarles algunos pues, reconocimientos para los que no nos conocen y que da como un poquito como de credibilidad en la institución, es que dentro del informe para la diversidad cultural de la UNESCO, que se hace cada 4 años, representamos a Medellín como pues, la organización cultural que representó a la ciudad. En el mapeo express de industrias culturales y creativas que hizo Findeter, identificó a Compás como un actor que se considera significativamente influyente y con activa capacidad para la promoción de las iniciativas. Fuimos ganadores de mención de honor de la convocatoria del Ministerio de Cultura con el proyecto Bajo la piel de Medellín. El año pasado también nos ganamos otra convocatoria del Ministerio de Cultura. ¿Quiénes han sido pues como nuestros aliados? Como les decía, las cajas de compensación con Fama, con FENALCO, Ruta N, la Cámara de Comercio de Medellín, Fraternidad Medellín ha sido un aliado pues impresionante del proyecto, cooperativas como Coserbunal y Confiar, y pues todo el sector cultural de la ciudad, Grupo Sura, bueno, también, Pro Antioquia. Eso es lo que nosotros somos como fundación. Ahora, ¿qué proyecto presentamos a CoCrea y les queremos presentar a ustedes? El proyecto se llama Bajo la piel de Antioquia, parte de esa segunda línea que les contaba, que es Bajo la piel de Medellín, y como verán, ya tiene otro apellido, Antioquia,
y tiene que ver pues también con nuestra visión, que es expandirnos a otros territorios, y este año queremos llegar con nuestra metodología de turismo cultural y comunitario a otros municipios de Antioquia. Rápidamente, pues sí, ¿por qué aportarle a Compás Urbano? Es primero partir del convencimiento que el arte, la cultura, la recreación y el turismo generan profundas transformaciones en el territorio. Primero, eso es lo más importante, estar convencidos como esa capacidad de transformación. Segundo, porque contamos pues como con la trayectoria y la experiencia, que era algo pues que les estaba mencionando ahorita. Dentro de lo que nos pide CoCrea, estamos dentro de esa actividad, dentro de ese cibo económico. Digamos que tenemos como, o tuvimos un puntaje, pues creo que adicional, porque también hemos sido ganadores de becas del Ministerio de Cultura y esto daba puntos adicionales, y sacamos, cuando Mónica les contaba que ya pues estamos avalados, sacamos 96 puntos sobre 100, y yo ayer le preguntaba solo por chismosear a Katherine, que también es de CoCrea, que en qué rango de puntaje estábamos, y nos contó pues que fuimos el proyecto con mayor puntaje de todo Antioquia. Entonces pues creo que fue un proyecto muy bien presentado y muy riguroso. También, ¿y por qué invertir en Compás? ¿Por qué invertir en cultura y en turismo? Primero, porque estamos convencidos que además de transformar el ser y el territorio, generan un tema de desarrollo sostenible. Dentro del Plan Sectorial de Turismo mencionan un término, y es el turismo como el nuevo petróleo de nuestro país. Estamos convencidos que desarrollado de una manera responsable, el turismo puede generar un desarrollo amplio en nuestro territorio. También por la importancia del turismo como encadenamiento productivo. Detrás de un recorrido, detrás de una experiencia turística, hay muchas personas que se están favoreciendo pues por todo ese encadenamiento productivo: el hotel, el restaurante, los guías. También porque es una de las líneas de desarrollo priorizadas desde la política pública, y solo en Antioquia vemos el programa de la primera dama, Antioquia es Mágica, del cual pues hemos estado muy cerca, y que busca precisamente eso, fomentar el turismo en nuestro territorio. Y bueno, también sabemos que el turismo y la cultura son generadores de espacios para el disfrute y el sano esparcimiento, y es una gran forma para preservar nuestro patrimonio, y generar, como les decía, esa apropiación del territorio. En términos concretos, ¿qué queremos lograr? Queremos fomentar el desarrollo sostenible y la apropiación del territorio en 15 municipios de Antioquia y 2 de Caldas. Acá esta es la imagen pues, del proyecto de Antioquia es Mágica de la Gobernación de Antioquia. Los municipios en los que hoy queremos tener presencia son Marinilla, Sonsón, Concepción, Turbo, Necoclí, Arboletes, Venecia, Támesis, Jericó, Barbosa, Caldas, Dabeiba, Urrao, Jardín y Santa Fe de Antioquia. Estos 15 que se escogieron fue priorizados también con la Gobernación de Antioquia. Ellos los priorizaron, y nosotros hicimos parte el año pasado como de un primer proceso de acercamiento con la Gobernación, y queremos seguir como fundación fortaleciendo el proceso que ya inició la Gobernación de Antioquia. Y en Caldas, en Aguas y Salamina, porque son pues municipios muy cercanos a los que nosotros identificamos en Antioquia, y nos parece pues chévere hacer como ese eje de turismo. ¿Qué pretende hacer o cuáles son los pasos que queremos hacer? Lo primero y más importante es partir de una caracterización, de un mapeo cultural de lo que en estos 17 municipios hay a nivel cultural y a nivel turístico. Compás ya cuenta con un software de caracterización de organizaciones culturales, entonces es partir de ese software y con visitas al territorio identificar quiénes hay, cuáles son esos actores, cuál es esa potencia que tiene ese municipio. Entonces, primero, una identificación. Después de esa identificación, se pueden ver también qué necesidades tiene el municipio o los municipios en términos de formación y de capacitación para el diseño de esas experiencias turísticas. Entonces, un segundo componente es capacitaciones y formaciones a los aliados territoriales, a las personas que identifiquemos en la caracterización,
en términos de guianza turística, de turismo cultural y patrimonial, de marketing y tecnología, diseño de experiencias, comercialización y servicio al cliente. El tercer componente es ya nosotros como compás urbano y con los aliados del territorio que identifiquemos, diseñar y realizar 17 experiencias turísticas en estos municipios basados pues, como en 3 pilares que tenemos, que son los saberes, un tema de turismo, de gastronomía, de fortalecimiento a emprendimientos artesanal, el tema de talentos y el tema de experiencia. Entonces, escoger estos 3 componentes y desarrollar experiencias para que locales y extranjeros puedan vivir esas experiencias en los territorios. Realizar también las pruebas pilotos de estas experiencias con expertos en temas de turismo y dejar ya como un producto, como se dice en turismo, muy montado para que visiten a estas personas, a estas experiencias en los territorios. Hay un cuarto módulo que tiene que ver como con todo el tema de la comercialización para que esto sea sostenible y es hacer un módulo transaccional en nuestra página web y hacer unos fam trips que son viajes de familiarización con personas influyentes que nos puedan dar una mayor visibilidad en estos territorios, hacer visitas comerciales, participar en ruedas de negocios y bueno, lo que pretende es, tenemos un producto muy bonito, muy bueno diseñado, pero ¿cómo lo damos a conocer? Entonces ese es como el cuarto componente del proyecto. ¿Qué excedentes genera? Entonces, todo el proyecto, 17 mapas culturales, uno por cada municipio, identificando toda la potencia que tiene y todos los actores en los municipios, 17 programas de capacitación, 17 experiencias diseñadas, 17 pruebas pilotos, una web transaccional en compás urbano, una estrategia de comunicación, realización de 4 viajes de familiarización y un plan pues, comunicacional diseñado y ejecutado. Esto es lo que es el proyecto. ¿Cuál es el valor hoy del proyecto? El valor es 610 millones. La idea es que el aportante es del 70%, que son 427 millones, y Compás Urbano pone 183 millones. Acá pues está como la calculadora, pero como ya Mónica y mi mamá pues detuvieron mucho en esa parte, no vamos a entrar, pero ¿qué rubros tiene? Un tema de personal fijo, un tema de consultores y líderes territoriales, las visitas al territorio, la comunicación, el desarrollo web, los materiales y suministros. También pues hay unos temas administrativos que es el manejo de la fiducia y un aporte de COCREA, que todo eso pues ya está contemplado en el presupuesto. El presupuesto que les presenté es para 17 municipios, pero socializando el proyecto con diferentes empresas nos han dicho, y si queremos aportar para 10 municipios o si queremos solo para estos 2 municipios que tú mencionaste, eso lo podemos hacer. Y de una vez para esta presentación hicimos como una escala de cuánto sería el valor para 10 municipios y para 5 municipios. El valor para 10 municipios es de 347 millones, para 5 municipios es 242 millones. Es importante pues decirles que el recurso se puede aportar, no se tiene que aportar la totalidad del recurso que vale el proyecto, se puede dar pues como montos. Y bueno, este es como nuestro proyecto que ya está avalado, que ya está listo para ejecución. Estamos pues en la etapa de la consecución de los recursos, pero, y fue una idea que nos dio Adri y Beatriz, pues nos preguntaban, ¿qué pasa si una empresa también tiene como una necesidad muy específica y quieren hacer un proyecto como en un municipio de arte y cultura? ¿Ustedes lo podrían o estarían interesados en realizarlos conjuntamente? Entonces nosotros les decimos hoy también acá, este es el proyecto que tenemos hablado, pero digamos que si dentro de las organizaciones ustedes tienen un proyecto que busque fomentar, democratizar el acceso al arte y la cultura, está Compás Urbano, puede estar Compás Urbano como un aliado para ayudarles a formular el proyecto y a realizarlo pues también conjuntamente. Si
claramente está articulado con el objetivo misional de la fundación. Y un último tema importante, además de ese beneficio tributario, además de lo más importante, fomentar el país y fomentar la cultura, hay otros beneficios que nosotros pues hemos pensado que le pueden interesar a las empresas, y es un tema pues como de marca y de visibilidad. Y también nos decía una empresa en estos días, si yo quiero entonces que mis empleados tengan acceso a esas experiencias que ustedes están desarrollando en los 17 municipios, es posible. Nosotros les decíamos, sí, nosotros también podemos diseñar ciertas experiencias o ciertas visitas, pues como esos territorios, para que los empleados de las diferentes empresas reconozcan su territorio. Eso también es perfectamente válido, y el mensaje macro acá es decirles, adicional del beneficio, adicional de aportarle al país, también como fundación estamos muy abiertos en pensar otros mecanismos, otras formas como podamos aportarle a la empresa que nos está aportando a nosotros, y ese ya pues es un tema más de construcción. Entonces eso es como lo que les queríamos contar. Voy a dejar de compartir ya la pantalla para que abramos pues espacio para las preguntas a Mónica, a María Mercedes o a mí. No sé, la mecánica es si nos escriben por el chat, si quieren nos van escribiendo, o mejor activemos los micrófonos, yo creo, Carlos, ¿o qué dices? Cualquiera de las dos está bien, como la gente se sienta cómoda. Listo, perfecto. Entonces, sí, si hay espacios para preguntas. Yo tengo una pregunta, André. ¿Cómo están? Buenos días y muchas gracias pues por la presentación. Yo creo que es muy clara, y pues ese amor por la cultura, esa motivación que ustedes nos hacen acá es muy importante, pues, y hablo por Beatriz Villegas y por mí, el interés de BM Legal pues de invertir en esto, y quisiéramos saber cuál es el monto mínimo, que de pronto nos cuenten un poquito, porque ahorita dijiste, no es que ustedes tengan que asumir todo un proyecto, pero hay un mínimo, o sea, porque yo creo que cualquiera puede querer aportar con su granito. ¿Cuál es el monto mínimo para poder entrar en este proyecto? Adri, el monto, sí, digamos que por ley no hay un monto mínimo, pero por facilidad de nuestra fundación nosotros establecimos un monto de 80 millones. ¿Con qué objetivo? Tampoco tener demasiadas empresas, porque se nos hace más difícil pues como todo el tema de, de acompañar a las empresas también en la definición de esos otros beneficios, pues, y como por un tema como de transparencia queremos tener ese mínimo de 80 millones para también limitar un poco el número de las organizaciones que nos donan los recursos. Clarísimo, André, gracias. A ti. No sé, Mónica, si tú quieres complementar, si hay otras preguntas. Pues no, realmente yo creo que pues tu presentación ha sido clarísima, y creo que el complemento con CoCrea es precisamente hablar bien de este ejercicio de corresponsabilidad que yo mencionaba al principio. Yo creo que el desarrollo de estos sectores y de estos proyectos en el país tiene que ver precisamente con la unión de diferentes actores, y por eso pues desde CoCrea estamos aquí apoyando este proyecto y acompañando este entendimiento del mecanismo a quienes puedan estar interesados, pues creo que el proyecto se vende solo, habla realmente pues por sí solo, no solo el puntaje que obtuvo dentro de la convocatoria, sino pues todo el impacto que aquí se mostró. Así que si hay empresas aquí que estén interesadas, pues obviamente a través de Andrea o directamente con nosotros, pues podemos ayudarles a entender ese paso a paso para como explicábamos, pues acceder a ese beneficio tributario, acceder a ese certificado, y acompañarlos en el proceso para lograr que efectivamente los recursos lleguen a este proyecto. Muchas gracias, Mónica. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, creo que no hay más preguntas. No. Buenos días. Igual, buenos días. Saturia se está interviniendo. Quiero felicitarte, Andrea, muy emocionada de ver que estás impulsando este proyecto y me encantó definitivamente. Es muy, muy ambicioso, pero en el buen sentido de la palabra, porque considero que la cultura es algo que estamos necesitando para volver a tener una entidad propia en las diferentes partes de Colombia. Solamente ahorita están ustedes enmarcados en Medellín. ¿En qué momento piensan que se pueden vincular a otros municipios, por ejemplo, otros departamentos como el Valle del Cauca? Saturia, sí, gracias. Muchas gracias. Pues no te conozco, pero qué bueno que recibiste así el proyecto. Le ponemos mucho, mucho amor. Digamos que dentro del proyecto que tenemos hoy, estamos enmarcados dentro de Antioquia, sí, pero en esa última parte que te decía, estamos como abiertos a co-crear con otras organizaciones, de pronto otro tipo de proyectos, y en otro tipo de proyectos está pues también otros alcances geográficos. Entonces si es de interés para la organización, yo te puedo dejar pues como el contacto y vemos pues si es posible que conversemos y que se piense en un proyecto para, por ejemplo, el Valle del Cauca. Ok, sí, listo, estaré pendiente y seguramente que sí, por el interno te escribo para que pensemos en algo acá. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Ok. Igual, Saturia, acá también, como lo mencionaba Mónica, hay unos proyectos ya avalados en todo Colombia. También hay proyectos muy lindos en el Valle del Cauca. Entonces también, si quieres, yo te puedo mandar la página de los proyectos avalados que están en el Valle para ver si alguno de esos les puede interesar, y si no, pues ya podemos pues tener como esa conversación, pero creo que ya también hay varios proyectos que se pueden revisar en el Valle, entonces te los hago también llegar yo. Ok, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que entonces... Parece que no hay preguntas por el momento, Andrea. Muy buena la presentación y muy interesante. De verdad, muchas gracias a Mónica, María Mercedes y Andrea, y esperemos si de pronto al final pueden haber más preguntas al respecto. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Ana María Muñoz y le cedemos la palabra. Mil gracias. Muchas gracias. María. Buenos días, ¿me oyen? Sí, Ana María, adelante. Hola, Carlos. Gracias a todos, a ti, Carlos, Adriana, por esta invitación que me han hecho a presentar el tema de los incentivos tributarios en materia de fuentes de energía no convencional y de eficiencia energética. Yo, antes de entrar en materia y digamos un poco en la línea de lo que venía Andrea presentando y lo que presentaron ahorita en el tema de economía naranja, les quiero decir que este tema de fuentes de energía no convencional es un tema supremamente amplio y que hace unos años uno podría decir está de moda, viene en auge, viene en crecimiento, pero esto no es moda. Esto obedece a un tema que digamos, como decía, al igual que Andrea, me apasiona y es el tema, todo lo que tiene que ver con el compromiso medioambiental, el desarrollo sostenible de los países, la producción de energía limpia. Colombia ya viene, pues hace muchos años viene como con unos compromisos a nivel internacional, está el Acuerdo de París que está totalmente comprometido con el cambio climático. Entonces, estas fuentes no convencionales lo que están haciendo es apuntar a ese cambio climático, a esa reducción de emisiones en la huella de carbono. Y por eso entonces podemos ver que últimamente uno oye por todas partes, es que las fuentes renovables no convencionales están de moda, pero no es una moda, ¿cierto? Como les decía, esto es un tema medioambiental y un tema de sostenibilidad. Ahora,
también, antes de proyectarles mi presentación, les quiero contar un poquito de cómo está constituida la matriz energética en Colombia. Todos sabemos que Colombia es muy fuerte en agua. Nosotros tenemos alrededor de un 65% de producción de energía hídrica. Hay otro 30%, sin embargo, que es energía térmica, y ahí es donde se hace tan necesaria la participación de estas fuentes renovables no convencionales, porque la térmica no es una energía limpia. Eso quiere decir entonces que para soportar esa sostenibilidad y estar comprometidos con el cambio climático, tenemos que incluir en nuestra matriz energética fuentes no convencionales de energía como son la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa, para que empecemos a disminuir un poquito esa dependencia que tenemos de la térmica en épocas de sequía. Cuando tenemos épocas de sequía en Colombia, ha habido históricamente mucha dependencia de la energía térmica y queremos empezar a que haya más equivalencia entonces con estas fuentes renovables no convencionales. Yo les voy a proyectar, si no lo ven me cuentan por favor, aquí entonces ya la presentación y ya para entrar pues como en materia. Todavía no, Ana María. ¿No la ven? No. Ah, no, un momento, perdón. Yo veo aquí. Ahora sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que yo quiero contarles es que hay una diferencia entre lo que conocemos por fuente de energía no convencional y eficiencia energética. Son dos conceptos distintos que a la larga apuntan a lo mismo, a este tema de sostenibilidad ambiental, pero uno, que es la fuente de energía no convencional, obedece a la generación a partir de fuentes no convencionales. No convencionales como puede ser la energía nuclear atómica, que en Colombia pues es básicamente muy poca el desarrollo, o la fuente no convencional renovable, que era la que les comentaba ahorita, que tiene que ver con la generación biomasa, eólica, pequeña central hidroeléctrica, la generación a través de los mares, solar y geotérmica. En Colombia se ha venido desarrollando hace 5 años mucho la energía solar y la eólica. Por ejemplo, el año pasado, en octubre del año pasado, el gobierno hizo una subasta pública para otorgar proyectos de generación eólica y solar importantes. Se prevé que a 2022-2023 Colombia pueda en su demanda de energía tener un 10-12% a partir de fuentes de energía no convencional como son la eólica y la solar. Y estos son solamente una de las iniciativas. Al final de la presentación pues les quiero contar que el tema no es solo tributario, hay una serie de beneficios económicos no tributarios muy interesantes también para las empresas. Pero entonces, volviendo al tema, las fuentes de energía no convencionales, que de ahora en adelante me voy a seguir refiriendo por la sigla FENC, tienen que ver con la generación en más o menos 6 tipos de fuentes. Y la eficiencia energética, por su parte, lo que apunta es más desde el extremo de la cadena, que es la demanda, apunta es a un óptimo consumo de la energía. Ya desde yo como usuario, como empresa industrial, ¿qué tan óptimo es mi consumo? En determinada línea de producción, yo puedo hacer lo mismo consumiendo menos energía. Y esto entonces apunta a la disminución de gases del efecto invernadero, emisiones de CO2, y ambas tienen incentivos tributarios. El marco normativo que regula la materia de incentivos está básicamente en las leyes. La ley 697 de 2001 fue de las primeras leyes que empezó a prever pues como beneficios en materia de eficiencia energética sobre todo. Luego está la ley madre, que es la ley 1715 de 2014. En esta ley vamos a encontrar los incentivos en materia de FENC.
la ley 1955 de 2019, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que introdujo unas mejoras importantes para el procedimiento y de estos incentivos, y la reciente ley 2969 de 2020, que también trajo una modificación interesante. Ahorita la veremos. Luego vienen los decretos principales, porque sobre esto hay mucho. Hay un decreto reciente que es de junio del año pasado, que es el decreto 829, adiciona el único reglamentario en materia tributaria, y allí también vamos a ver modificaciones muy interesantes para volver el procedimiento mucho más expedito. Está el decreto 1073 de 2015, que es el único reglamentario del sector de minas y energía, y el decreto 2106 de 2019, que fue el apalancador para el 829, porque es el conocido decreto antitrámites. Las resoluciones. Como van a ver, hay dos entidades que son las entidades que participan de toda la certificación para la obtención de estos incentivos, que es la UPME, la Unidad de Planeación Minera Energética. Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de todo lo que tiene que ver con la planeación en el sistema interconectado nacional y la expansión de la red. Y está el ANLA, que es la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales. Estas entidades han expedido unas resoluciones. Digamos que lo novedoso, que es en lo que más énfasis voy a hacer en mi presentación, es las últimas resoluciones que expidió la UME a raíz del decreto 829, que son las en las que se detallan los requisitos y los procedimientos para acceder a los beneficios en materia de FENC. Y en materia de eficiencia energética, porque la resolución 196 establece los requisitos y procedimientos para los proyectos de eficiencia energética, y la 203 en materia de FENC. Ya la circular 43 especifica los formatos, porque también van a ver que si bien los beneficios son interesantes, pues y han recortado tiempos y han tratado de volver más simplificado el proceso, pues van a ver que en todo caso sigue siendo un tema muy técnico, que requiere de demostrar una serie de cosas para que las entidades puedan certificar estos incentivos. Y luego está la ANLA, entonces, que participa para ciertos beneficios y con sus resoluciones 2000 y la resolución 509. Sigamos, este es el marco normativo. Bueno, ahora entonces, ya entrando en materia, ¿cuáles son estos incentivos para FENC y para gestión eficiente de la energía? Básicamente son 5 incentivos. 4 de ellos son para FENC, 3 para gestión eficiente de la energía. La deducción especial en renta es un incentivo del cual gozan ambos conceptos y está en el artículo 11 de la ley 1715. Denme un minuto que se me... Voy aquí. Eso, de la ley 1715. Entonces, este artículo 11 lo que dice es que los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en FENC y en eficiencia energética tendrán derecho a deducir de su renta en un periodo no mayor a 15 años, contados a partir del año gravable siguiente en donde el proyecto entra en generación, el 50% del valor de esa inversión. Esto tiene un condicionamiento, y es que esa deducción no podrá en ningún caso ser superior al 50% de la renta líquida antes de tomarse esa deducción. Dos cambios importantes que ahorita les mencionaba, que el decreto 829 pues trajo, más que el decreto 829, fue la ley del plan. La ley del plan, la ley 1955, aumentó el plazo, porque antes estas deducciones solamente se podían tomar en 5 años. Con la expedición de la ley 1715 solo se hablaba de un periodo de 5 años, ahora son 15 para tomarse la deducción, y adicional también estableció que solo se va a poder tomar a partir del año siguiente de la entrada en operación del proyecto. Antes se decía que era a partir del año siguiente de la inversión realizada. Entonces, básicamente esos son los dos cambios en materia de deducción especial que trajo la ley del plan. Además del tema de deducción en renta, está la depreciación acelerada,
que es solo para FENC, y está en el artículo 14 de la ley 1715. Es un régimen, se podrá gozar pues, del régimen de depreciación acelerada para la preinversión, inversión y operación en proyectos de generación con FENC que sean adquiridos y construidos exclusivamente para este fin. La tasa anual de depreciación no podrá ser mayor al 20% como tasa global. La tasa podrá ser variada, obviamente, previa comunicación a la DIAN, sin que se exceda ese límite del 20%. Ese, como les decía, es únicamente para FENC. Y luego tenemos la exclusión del IVA, que es para FENC y eficiencia energética. Si bien hay exclusión de IVA para los dos conceptos, las fuentes son distintas. En materia de FENC viene la ley 1715 y está establecida para elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión en materia de fuentes no convencionales. Y para el caso de eficiencia energética, estas exclusiones están en el artículo 424, numeral 7 y 428, literal F. Como pueden ver, y desde allí se empieza a vislumbrar en temas de eficiencia energética, tiene mucho más protagonismo o tiene protagonismo exclusivo el ANLA, además de la UCME, porque, y aquí quiero hacer un paréntesis, a ver, en materia de eficiencia energética, los procedimientos se hacen un poquito más complejos porque hay que demostrar un verdadero impacto ambiental y por eso entra el protagonismo de la autoridad ambiental. Distinto a una fuente no convencional que si bien tiene un impacto ambiental, pues es mucho más fácil demostrar yo estoy produciendo energía a través de un panel solar o a través de la generación eólica. Con la eficiencia energética, que hace poco alguien me preguntaba, venga, pero si es un consumo óptimo y yo simplemente empiezo a reducir mi consumo porque no sé, ya no tengo 3 turnos, sino que tengo, eso no es eficiencia energética. Eficiencia energética es seguir haciendo lo mismo, consumiendo menos. Y yo como consumo menos, es que hay empresas que tienen sus líneas de producción y tienen, qué sé yo, equipos totalmente obsoletos cuyo consumo es altísimo. Entonces es la renovación de maquinaria para hacer que todo ese consumo sea mucho más sostenible, o sea, inferior y por ende más sostenible. Entonces, por eso les decía, la distinción de la exclusión de IVA viene de dos partes y los protagonistas en eficiencia energética es el ANLA, mientras que en fuentes de energía no convencionales es la UCME, pero ya eso lo veremos también un poquito más adelante. Exención del arancel. La exención del arancel está para las FENC y también está en la ley 1715 y lo que establece pues es la exención en la importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión. Este beneficio arancelario será aplicable y recaerá sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos que no sean producidos por la industria nacional. Y su único medio de adquisición esté sujeto a la importación de los mismos. Entonces, fíjense que aquí la exención no obedece a cualquier importación. Tendré yo que demostrar que ese bien no lo consigo en Colombia. De la única forma en la cual se me puede aplicar esa exención, tengo que informarle a la DIAN con 15 días hábiles de anticipación de la importación, es decir, luego de obtener el certificado UCME, tendré que hacer el aviso correspondiente a la DIAN para que no se me aplique el arancel. Y el último es únicamente para eficiencia energética y es el descuento en renta. Está en el artículo 255 del Estatuto Tributario y dispone que las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable. Previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, aquí vuelve a entrar el ANLA como protagonista de la certificación. Y miren que, como les decía ahora, aquí otra vez, para que aplique el descuento, tendré que demostrar
que estoy haciendo inversiones y mejoras en el medio ambiente, que si bien cada vez se está parametrizando y objetivizando más el tema, sigue siendo un concepto un poco etéreo, que lo que hace es que esos certificados en materia de eficiencia energética hoy, a pesar de los avances, sean certificados que toman mucho tiempo en eficiencia energética. Muy bien. Ahora entremos entonces, algo ya les venía contando, pero ya entremos a mirar las entidades encargadas de otorgar el certificado. Con el decreto 829, entonces, se estableció que solamente la UPME va a ser la entidad encargada de certificar lo que tiene que ver con los incentivos tributarios en materia de FENC, la deducción en renta, la exclusión en IVA y la exención arancelaria. La depreciación acelerada es una consecuencia de la deducción en renta. La UPME ha dicho, no hay pronunciamiento de la entidad con respecto a la depreciación y sujétese a las reglas del único reglamentario en materia tributaria para aplicarla. Y más adelante, pues, les contaré un tema de discusión que hay sobre el tema. Ahora, la UPME también va a ser la única entidad que certifique la deducción en renta para eficiencia energética. Eso es muy bueno también para el mundo de la eficiencia energética. Y ya, para el resto de beneficios de la eficiencia, lo que es la descuento en renta y la exclusión en IVA, además de la UPME, va a estar el ANLA, como ya les venía contando. Todo esto tiene una excepción que viene precisamente la ley, viene desde la 1955, cuando estableció que la generación fotovoltaica o solar iba a estar excluida de IVA y sin mencionar certificación alguna de la UPME y demás, se entendía entonces que era automática la exclusión. Ahora la ley 2069 de 2020 lo que determina es que ya no es excluida sino exenta, cosa que digamos todos sabemos es mucho mejor en materia del costo que pueden tener ya estos insumos, porque ya no se carga el costo del IVA. Cuando era excluido se cargaba ese costo que se había pagado, ese IVA generado al producto final. Ya en este caso, ya por ser exento, pues aplaudimos esta última reforma que se hizo al tema de materia solar. Y además pues, de que ser exento, entonces ya sigue siendo una exención automática. No requiero concepto UPME, ni menos del ANLA. El trámite en la UPME hoy, entonces, por las nuevas reformas del año pasado, está alrededor de unos 10 días hábiles para la evaluación de la solicitud, más 35 días calendarios después para toda la evaluación y el proceso de certificación. O sea que hoy ya podemos hablar más o menos de, cuando mucho, 2 meses para tener un certificado, cuando mucho, y ahí es importante que sepamos si respondemos oportunamente a las solicitudes de la UPME, si damos las aclaraciones, porque la UPME es tanto, pues, pregunta, pide aclaraciones, alcances de la descripción del proyecto, etcétera. Pero bueno, hablemos ya de un más o menos 2 meses para obtener la certificación en la UPME. En el caso de la UPME más el ANLA, es decir, para el resto de los beneficios de descuento de renta y exclusión de IVA en eficiencia, estamos hablando que la UPME se puede tomar alrededor de 2 meses y medio hasta 3, y el ANLA otros 3 meses. Entonces, como les decía ahora, en el tema de eficiencia energética, pues todavía hay unos tiempos considerables que pues que igual hay que surtir porque los beneficios son importantes, pero que hay que tomarlos en cuenta dentro del proyecto, los tiempos que se toma la certificación. Los pasos y etapas para obtener el certificado. Yo aquí, por cuestión pues, de tiempo y para dar paso a preguntas y demás, pues me voy a referir a los pasos dentro de la UPME, no dentro del ANLA para los otros, porque pues también está el ANLA, como les decía, las resoluciones ANLA determina todo eso, pero me voy a referir aquí al proceso en la UPME. Entonces, los pasos que debe surtir el contribuyente pues son básicos en el sentido de reunir todos los documentos para la solicitud. Esos documentos están dentro en las resoluciones 203 y 196, en la circular 43 de la UPME. Luego de tener la solicitud montada con todos los formatos y demás, radicar virtualmente la solicitud al correo de la UPME. Y luego estar atento, como les decía, a los requerimientos que tenga la UPME solicitando aclaraciones, explicaciones, ampliaciones. La UPME entonces surte 4 etapas.
La primera etapa es la que se toma 10 días hábiles para revisar la completitud de la solicitud. Aquí pues no voy a detenerme porque esto es mucho detalle, pero para que se hagan una idea, estos son solamente los requisitos en materia de FENC, 4 formatos. En la página de la UME hay un minisitio donde uno encuentra todos los formatos para diligenciarlos. Pero bueno, hay que describir el proyecto, hay que discriminar cada uno de los bienes sobre los cuales quiero tomarme el incentivo. Además, hay que adjuntar fichas técnicas y catálogos donde se evidencia el cumplimiento de las normas técnicas de esta maquinaria, de estos activos. En el caso de algunos proyectos cuya capacidad es superior a 1 megavatio, debo primero hacer el registro de este proyecto en el banco de proyectos de la UME, porque esos proyectos tienen que ser registrados en la UME cuando son superiores a 1 megavatio, y bueno, y el pago de la evaluación de la UME. Hoy no existe ese pago. Hoy la UME pues próximamente lo sacará porque digamos está facultada para cobrar por este trámite, pero hoy no tenemos todavía pago sobre el tema. Muy bien, ya una vez presentada la solicitud, ya lo que hace la UME es, en materia de FENC, verificar que corresponda efectivamente a un proyecto de generación a partir de una fuente de energía no convencional renovable y que las inversiones sobre las cuales yo solicito el incentivo estén listadas en el anexo 1 de la resolución 203. Eso facilita un poco el tema, pues porque la UME de entrada hay un anexo en esta resolución que me especifica cada uno de esos equipos que para la UME son, digamos, merecedores del incentivo. Y además, esta resolución también permite que el contribuyente le solicite a la UME la ampliación de este listado. Obviamente demostrándole que son equipos necesarios para esa generación y surtiendo un trámite, pero por lo menos la UME está abierta a ir actualizando ese listado. En eficiencia energética, entonces lo que hace la UME, fíjense la diferencia entre los conceptos, porque en materia de fuentes, por eso se toma 35 días calendario, pues simplemente, con ese simplemente tómelo pues con beneficio de inventario, pero sería verificar que la fuente sea renovable, no convencional y que esté en un listado. Mientras que en eficiencia energética ya tiene que empezar a enmarcarse a fijarse que ese proyecto se enmarque dentro de las medidas y acciones del Ministerio Ambiental, que además haya una contribución cuantificable de las metas de eficiencia al plan indicativo, bueno, una serie de elementos que ya se hace un poco más compleja la evaluación y por eso los 2 meses que puede tener la UME para evaluar el tema de proyectos de eficiencia energética. Bueno, y luego una vez ya se surte la certificación, estamos hablando de, también un minuto, esto, que se expide un certificado que en materia de IVA y arancel tiene una vigencia de 2 años, el certificado que expide la UCME, en renta 15 años, obviamente pues para que esté con la norma que aumentó el plazo a los 15 años para tomarse la deducción, y en materia de eficiencia, el certificado que expide el ANLA, porque recuerden que en temas de exclusión y de descuento de renta lo expide el ANLA, también tiene una vigencia de 2 años, y en renta los mismos 15 años. Notas importantes sobre este procedimiento. La UCME no evalúa solicitudes incompletas. Esto pues parece lógico, pero esto ha hecho que muchos procedimientos ante la UME pasen de tener un tiempo en el que uno se espera un certificado en 2 meses a pasar a 4 o 5 meses, porque lo que hace la UME es que dice, si usted no me presenta todos estos puntos que yo ahorita les relacioné completos, yo ni entro a revisar su solicitud. Se lo devuelvo, luego empiezan a contar los mismos 10 días hábiles para yo volver a revisar la completitud de la solicitud y eso puede postergar mucho. Entonces aquí por eso les traigo eso, hay que ser muy rigurosos a la hora de preparar la solicitud, de tener como mucha seguridad que los formatos están bien diligenciados,
que las normas técnicas están allí dadas, que los contratos, porque ahorita cuando les listé ahí, pero no se los mencioné yo, hay otro tema y es que yo tengo que demostrarle a la UME que por lo menos tengo ofertas o contratos prácticamente listos para la compra de esas maquinarias, etcétera. Entonces, ser como muy rigurosos en esa solicitud. En caso, entonces, como les decía, de tener que completarla, vuelven a contar los mismos 10 días hábiles. Y lo mismo pasa en la etapa 2 y que tiene que ver con la evaluación, y es que si la UME tiene solicitudes o aclaraciones que pedir, se suspenden esos 35 días calendario o esos 2 meses para gestión eficiente de la energía. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí, como el procedimiento y la relación de los incentivos, que era que era el objeto de esta presentación, yo aquí quiero traerles en este punto de temas de discusión algunos que me surgieron o algunos que quiero dejar como temas sobre la mesa, de algunos puntos que en mi sentir siguen teniendo un vacío o unas interpretaciones distintas para un otro caso. El primero es el tema de la depreciación acelerada. Yo les dije ahorita que la UME ha dicho en sus resoluciones: yo no emito pronunciamiento alguno y corresponde al contribuyente actuar conforme al decreto único reglamentario en materia tributaria. Entonces, uno va al decreto 1625 y en ninguna parte este decreto menciona certificado UME para tomarme el incentivo de depreciación acelerada. Sin embargo, por allá el parágrafo del decreto único reglamentario sí menciona que el contribuyente estará en la obligación de conservar las pruebas que demuestren que los activos sobre los cuales se depreció aceleradamente son activos que están allí para la producción a partir de la fuente de energía no convencional renovable. Entonces la pregunta aquí es, ¿será que para la depreciación acelerada yo puedo hacerlo sin certificado UME? Es decir, estar dentro de los 2 meses que tiene la UME y ya haber comprado el activo y empezar a depreciarlo aceleradamente sin ese certificado UME, ¿o será que para ser totalmente consecuente con todo el espíritu de estas normas debo esperarme el certificado UME para tomarme la deducción y luego la depreciación acelerada? Eso es un tema que mi sentir no está claro en la norma. Yo pienso que una solución intermedia puede ser, si usted va a empezar a depreciar aceleradamente, fíjese que por lo menos sus maquinarias estén listadas en el anexo de la 203, que usted pueda demostrarle a la DIAN que esa maquinaria está ahí en el anexo y que pues simplemente está esperando un certificado UME. Eso con respecto a la depreciación acelerada. El punto ya, y es que una vez yo tengo certificado UME, lo que hay que ser como muy juicioso es en ver cómo voy a aplicar los 2 beneficios. Los beneficios no son excluyentes, son complementarios, por el contrario, y lo que hay que mirar es que cómo hago uso de ellos, porque recuerden el condicionamiento que tiene la deducción especial en renta, y es que esa deducción no puede superar el 50% de la renta líquida antes de tomarme esa deducción. Entonces, que no vaya a ser que por una depreciación acelerada yo ponga en pérdida fiscal a la empresa y no pueda tomarme el beneficio de deducción. Obviamente, esto se puede administrar mucho más ahorita por el tema de los 15 años que tengo en la deducción. Antes, cuando era 5 años, pues sí hacía mucho más complicado el uso de los 2 beneficios. Pero ahorita 15 años es más manejable el tema para poder optimizar ambos beneficios. Luego viene otro tema que quiero como resaltar, y es el tema de deducción en renta. Se permite la deducción en renta en temas para los leasing financiero. El locatario puede tomarse esa deducción siempre y cuando ejerza la opción de compra. Si no se ejerce la opción de compra, habrá una recuperación por deducción. Pero quiero llamar la atención en este punto, y es que fíjense que la deducción en leasing financiero se va a tomar a partir del año gravable siguiente en que se suscriba el contrato de leasing. Mientras que cuando yo tengo la inversión directa,
compro mi activo, pues la norma del artículo 11 de la 1715 lo que dice es usted se toma la deducción a partir del año gravable siguiente a la entrada en operación de su proyecto. Entonces hay una diferencia en los tiempos. Normalmente yo compro los activos y la entrada en operación es muy posterior a la compra del activo. Entonces simplemente como para resaltar ahí como la diferencia de la toma de la deducción en uno u otro caso. En IVA, a propósito, no lo tengo aquí, pero caigo en cuenta del tema, en IVA, el decreto 829 restablece, dado que es un impuesto de ejecución inmediata, consciente de que los trámites pueden demorarse hasta 2 meses con la UME para tenerlo, pues que yo realice la transacción, la compra de la maquinaria y luego solicite la devolución a la DIAN por el IVA pagado, cuando ya tenga el certificado UME. Y bueno, ya para ir como finalizando, porque ya ahorita al final les quiero mostrar un poquito de estadísticas que tiene la UME. Yo no quiero dejar este tema solo en incentivos tributarios. Yo quiero que ustedes, sobre todo la audiencia, y que aquí hay muchas empresas que pueden ser catalogadas como usuarios no regulados. Y quiero aclararles que son usuarios no regulados. Usuarios no regulados es un usuario, un consumidor de energía que tiene un alto consumo de energía, es decir, que según la norma tiene consumos en el mes superiores a 2.000 kilovatios. Eso hace que estos usuarios puedan negociar directamente su energía con sus comercializadores. Entonces me imagino que muchos de ustedes tendrán contratos de suministro de energía con sus comercializadores directamente, con EPM, distinto a lo que nos pasa a los usuarios residenciales, que simplemente nos llega la factura de servicios públicos y no podemos negociar absolutamente nada. Entonces, este tema, y quizás lo debí haber mencionado también al principio, pero yo quiero que hay que cambiar un poquito el chip. Cuando uno le hablan de energía, uno suele pensar que aquí están las grandes generadoras, las grandes EPM, ISAGEN, EMGESA, la transmisión que está en ISA, pero resulta que es que este negocio de la energía se está volviendo muy atractivo para la industria, no solo para las que están metidas o que su core de negocio es la energía. Esto se está volviendo por los incentivos y por otra serie de beneficios económicos muy interesante para la industria y para empresas como ustedes, pues de muchos de los que están aquí en este comité. Y yo quiero como mencionarles solo algunos para que se vayan pensando que el tema no es solo tributario, ¿cierto? El tema, por ejemplo, está de venta de excedentes por parte del autogenerador. Hoy van a ver que la gran parte de estadísticas, ahorita que les muestre la parte de estadísticas, de los proyectos que ha certificado la UME obedecen a proyectos de autogeneración, es decir, empresas que han montado paneles solares en sus techos para autoabastecer su consumo propio y que además de autoabastecerse pueden vender energía a la red. Entonces yo me autoabastezco y luego de librar la inversión en determinados años, puedo decir que básicamente mi energía no me vale, pues ya libré la inversión y además estoy vendiendo energía. Entonces esa es venta de excedentes. Otro negocio que está muy de moda por estos días es el negocio de la demanda desconectable voluntaria, y es que los usuarios lo que hacen es que contratan cogeneradores, usuarios grandes, usuarios industriales, contratan cogeneradores para decirles a los generadores, venga, cuando usted tenga necesidad o de alguna disminución de algún consumo, porque usted tiene unos compromisos con el mercado de energía, eso es un tema muy grande que será pues objeto de otras presentaciones y de otros escenarios, pero al margen de ello, cuando usted tenga esa necesidad, yo como usuario estoy disponible aquí para una disminución de energía. Aquí lo interesante no es la disminución, porque muchas empresas dicen, no, es que yo no me puedo disminuir mi energía ni apagar mi planta, ¿cómo se le ocurre? No, el punto no es ese, y es que no tengo que desconectarme o disminuir efectivamente mi consumo para que el generador me reconozca los ingresos. Es decir, solamente por manifestar esa disponibilidad, los usuarios obtienen unos ingresos mensuales. Les dejo el tema hasta ahí. Disculpen que por tiempo no puedo profundizar, igual no es la materia pues, del tema de esa presentación,
pero les dejo ahí pues como esa opción que es bien atractiva. Y por último, está hace 2, 3 años el gobierno instauró unas mesas que se llama la Misión Transformadora del Sector Eléctrico. Tenían por objeto la reestructuración total, pues total en lo que fuera necesario del sector eléctrico, 8 mesas con focos muy importantes y por mencionar unas de tantas iniciativas que estas mesas, constituidas por pues, expertos a nivel mundial y nacional en temas del sector, lo que propuso fue, venga, es que nosotros necesitamos una demanda mucho más activa. Los usuarios en Colombia y en el mundo en general han sido un punto de la cadena o el final de la cadena productiva muy pasivos. Ellos están allí consumiendo y pagando, pero no tienen un papel preponderante en toda esta cadena. Y lo que se dice fue, vamos a darles un papel, un verdadero papel, o sea, que tengan poder de negociación. Y allí es donde empiezan una serie de iniciativas como, por ejemplo, hoy un usuario regulado, una empresa industrial cualquiera, que tenga un consumo importante, obviamente, va a poder contratar directamente, no con el comercializador como hoy pasa, sino directamente con los generadores. Esto va a redundar en tarifas mucho más competitivas para el tema energético y en una participación mucho más activa, porque es un mercado que hasta el momento ha estado muy dominado por la parte de la oferta más que por la parte de la demanda. Quieren es como equilibrar un poquito ese asunto. Y bueno, la expedición de certificados de energía limpia, o sea, en el mismo en el mismo discurso que veníamos ahorita sosteniendo de la sostenibilidad, del medio ambiente, del cambio climático, hay un mercado que cada vez coge más vuelo, ya inclusive la empresa la operadora y administradora del mercado, que es XM, de la cual pues ahorita, discúlpenme, no les comenté pues un poquito como mi experiencia sobre el tema. Yo trabajé 8 años en el grupo ISA, en la empresa que administra el mercado de energía mayorista y opera todo el sistema interconectado nacional. Y esta empresa justamente hace poco constituyó una filial que tiene que ver con Ecoregistry, se llaman, lo que hace es certificar la energía limpia que yo produzco. Muchas, y me imagino que es el caso de muchas de las empresas que están aquí, dentro de sus informes de gestión y por temas de responsabilidad social, se comprometen a generar, a consumir o a que su consumo provenga de energías limpias, de energías renovables no convencionales. Y entonces estos certificados lo que permiten es, se está volviendo un mercado como un título de valor en el que yo compro y vendo. Entre más certificados tenga, puedo salir a decir, venga, es que mi consumo proviene de energías limpias en un 50%. Por ejemplo, el caso de Bavaria es muy interesante. Bavaria determinó que para el año 2025 todo su consumo energético va a provenir de energía limpia, de energía no, renovable no convencional. Y ya empezó a montar todo dentro de todas sus plantas, paneles solares para ese autoabastecimiento. Con seguridad lo que hará Bavaria es luego expedir estos certificados para que le implique un beneficio económico adicional. Entonces, hasta allí pues como estos otros temas que quería traerles, estadísticas, como les comentaba ahorita, la UME tiene un minisitio que tiene que ver con todos los incentivos tributarios y allí pues pueden navegar, inclusive tengo aquí el hipervínculo, si hay tiempo les muestro, sería rico para que miraran ahí como más en detalle, pero les quiero contar que desde el establecimiento de la ley 1715 la UME ha recibido alrededor de 1.200 solicitudes para proyectos de fuentes no convencionales de energía. La mayor parte de estos proyectos, y ahí es donde es muy interesante el tema para empresas, para el sector de la industria o el sector terciario, ¿cierto? Porque todo este tiempo he hablado de industria, pero pues el sector terciario es igualmente importante y partícipe de estos beneficios. La mayor parte de estos proyectos obedecen a sistemas de autogeneración a pequeña escala y son todos esos que son inferiores a 1 megavatio, entre 10 kilovatios y 1 megavatio. Eso es lo que, volviendo al ejemplo que les ponía ahorita de Bavaria, dentro de sus 8 plantas en Colombia, cada una de esas plantas tiene alrededor de 0.7 megavatios. Entonces, fíjese que es una industria grande que decidió que en cada una de sus plantas iba a montar
un sistema de autogeneración y accedió a los beneficios tributarios y además está o venderá, dependiendo, no sé en qué estado en este momento estarán esos proyectos, pero venderá energía a la red. Entonces es una serie de beneficios que se van relacionando, pero volviendo al tema entonces, se han recibido alrededor de 1.200 solicitudes, principalmente de proyectos a pequeña escala, solares en especial, 327 provienen del sector terciario, 197 del sector industrial y se ha avalado en IVA porque obviamente pues el tema en renta la UFME no lo puede cuantificar, alrededor de 177 millones en IVA. Para el caso de la gestión eficiente de la energía se han presentado alrededor de 300 solicitudes, principalmente en el sector transporte y el sector terciario, y se ha avalado alrededor de 800 millones aproximadamente. No sé, Carlos, si habrá tiempo de navegar un poco por esta página de la UME o les dejo el hipervínculo. Es interesante, allí no van a encontrar solo estadísticas, sino como todas las cartillas, formatos. La UME, la verdad, sí ha esmerado para volver un tema complejo, digamos, relativamente simple, sobre todo en el tema de la presentación, pero bueno, ahí está el hipervínculo, agradeciéndoles y no sé si alcanzó a acompañarnos el doctor Pablo Corredor, que es él hace parte de la firma PHC Servicios Integrados. El doctor Pablo, digamos que he tenido la fortuna de trabajar con él desde que me salí del grupo ISA. Él fue gerente general de XM, miembro de la junta directiva de ISA por mucho tiempo y pues con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico. Con él trabajamos de la mano, pues hay una alianza importante en estos temas de beneficios tributarios y muchos otros del sector eléctrico. Pues yo lo había invitado, pero digamos que desafortunadamente le cuadraron las capacitaciones a esta misma hora. Me imagino que no logró acompañarnos, pero bueno, contarles que esto es un equipo interdisciplinario. Estos temas básicamente, pues digamos, no son únicamente jurídicos, tienen un componente técnico y regulatorio importante, entonces se hace un equipo interesante con esta firma. Gracias de nuevo, Carlos, gracias a Adriana y a Beatriz por esta invitación, espero haber sido clara y bienvenidas todas las preguntas. Mil gracias, Ana María. No, muy concreta y muy clara la presentación. Vamos a dar unos momentos a ver si tenemos preguntas, ya sea del tema presentado tuyo de fuentes no convencionales y eficiencia energética o del primer tema de economía naranja. Entonces abrimos micrófono o por el chat también. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, no sé, vamos a ver si nadie se anima. Yo por el momento quería, pues, nos pareció muy interesante estas dos presentaciones del día de hoy, de total interés de cara, pues, a tratar de conocer esa normativa que salió, pues, expresa a final de año en estos dos temas y que son de total interés, pues, con todo el tema de cara a los efectos de la pandemia que tenemos. A la doctora Mónica Ramírez de COCREA y a María Mercedes Vélez de la ANDI, pues muy interesante la presentación de esos incentivos de economía naranja. Una deducción del 165%, pues es supremamente interesante, que yo creo que vale la pena pues explorar pues alternativas. Por el lado de Andrea, pues la verdad había tenido oportunidad de conversar con ella, pero no tenía mayor información de Compás Urbano. Muchísimas felicitaciones, Andrea, por esa labor tan importante y además de Compás Urbano y ese proyecto tan espectacular para esos dos sectores como cultura y Ecología de Antioquia. Vemos que también, pues, además de esos 15 municipios tal vez de Antioquia, también hay 2 municipios en Caldas. Nuestra jurisdicción es, además de Antioquia, es también
dejamos de oír a Carlos. Sí, parece que se le cayó la señal. Demos un segundito a ver si vuelve a entrar. Yo, digamos, mientras él entra, sí quisiera dejar pues un comentario adicional, y es pues la preocupación que le hemos manifestado a AmCham y a la ANDI en estas energías limpias en cuanto a que el beneficio sea una exclusión y no una exención. Eso, digamos, nos ha dificultado muchos procesos y ha restringido la competencia nacional. Evidentemente, pues con la ley de finales del año pasado, del 31 de diciembre, pues tenemos los paneles solares exentos, pero la cadena sigue, digamos, con la dificultad de tener unos IVAs incurridos no descontables. Eso pues es perverso, que se prefiera adquirir todas estas energías limpias, los equipos para esto y demás, de los, digamos, competidores del exterior, y no motivar en este aspecto tan importante a la industria nacional. Tenemos pues varios clientes frenados con este tema, justo por lo que comentaba Ana, la dificultad pues de en la cadena tener los descontables al no poder manejar todas estas, pues tanto el tema de fuentes no convencionales de energía como eficiencia energética, como, insisto, exentos, tarifa del 0% que no excluidos, y pues, digamos, poder hacer una fuerza importante para que vía decreto en lo que tiene que ver con paneles solares y vía legislación en lo que no quedó en la ley, pues podamos tener exención para todos estos equipos. Ya volvió Carlos. No, sigue Adriana, sigue adelante. No, eso era solamente, Carlos, lo que tenía para decir, y agradecidísima pues con todas estas presentadoras, excelentes mujeres todas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Sí, una De cuota. parte de Beatriz y mía, obviamente, y pues de todo el comité. Gracias, Adriana, por salir a rescatarnos. Me caí momentáneamente. Sí, de verdad, una cuota femenina bien importante. Entonces, a Mónica, muchas gracias. A María Mercedes Vélez, bienvenida por acá en este espacio del Comité Tributario de AmCham, que exploremos temas conjuntos. Más que bienvenida, María Mercedes. Y Ana María, como decía, pues muy interesante este tema de estos incentivos en fuentes no convencionales y eficiencia energética. También pues interesantes pues esa deducción del 50%, y como bien decías, también no solamente son esos incentivos tributarios, sino a su vez los otros beneficios que tiene, y por supuesto al final del día son temas también que es responsabilidad social, empresarial, y que definitivamente yo creo que nos va a tocar a todos hacer unos esfuerzos adicionales, porque lo que nos va a dejar esta pandemia va a ser un tema bastante complejo, como lo sabemos, porque pues de la pandemia vamos a salir, pero la reactivación va a requerir muchos esfuerzos, entonces de verdad que es bien importante. A todos los asistentes, muchas gracias. Agradecimiento especial también a Saturia Trujillo, que escucharon que pues igualmente estuvo felicitando a Andrea. Saturia trabaja con Smurfit Kappa, empresa afiliada a AmCham Suroccidente. Digamos que estos espacios de comité son un espacio exclusivo para afiliados, pero no solamente para afiliados de Antioquia y Caldas, sino que igualmente nos pueden acompañar, y como en este caso algunos afiliados de Bogotá y también del Valle del Cauca. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos y muy buen día, y esperamos tenerlos de nuevo en próximos espacios de comité tributario o en otros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. El tema súper interesante, la verdad que apenas vi la agenda, no dudé en inscribirme porque estamos muy interesados en estos dos temas. Gracias. Ok. Mil gracias a todos. Buen día. Gracias por el espacio. Un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego y gracias.